Habíamos visto que redactar una tesis podía verse como una gran montaña o un gran problema difícil de afrontar, pero la forma de hacerlo era de a poquitos pasos, es decir, cuando nosotros tenemos toda esta gran montaña, lo mejor es haciéndolo de a pasos más pequeños. Entonces habíamos dicho cómo toda la tesis la podemos ir dividiendo en pequeños pasos. ¿Qué vamos a ver ahora? Este paso 4, el capítulo 4, que es cómo definir el problema de investigación, cómo identificarlo, cómo formularlo y cómo redactarlo con precisión. Como vimos con todas las otras partes, no podemos redactarlo de cualquier forma, tiene que cumplir unas ciertas especificaciones y una cierta metodología. Entonces vamos a ver dónde estamos ubicados. Primero ya delimitamos el problema de investigación. Ya dijimos que el problema de investigación no podía ser de cualquier forma, tenía que estar acotado a un tiempo y a un espacio, que había ciertos pasos que teníamos que cumplir para definir nuestro tema de investigación. Luego vimos que el resumen o el abstract es lo último que se redacta, es decir, cuando nosotros terminamos nuestra tesis, recién allí estamos en condiciones de redactar el abstract o el resumen. Luego vimos que había que redactar la introducción. La introducción tenía que tener sus pasos, tenía que tener su formato. Hay cosas que sí podemos decir en la introducción, cosas que no. Y lo mismo ocurre con el paso que estamos ahora, que es el problema de investigación. Entonces, tener un tema delimitado no es lo mismo que tener un problema de investigación. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? El fenómeno que ya está identificado, ya lo hemos hecho dentro de un contexto definido y ya tenemos un recorte temporal establecido, es decir, ya tenemos tiempo y espacio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es transformar este tema en un verdadero problema de investigación. Cuando nosotros pensamos rápidamente o automáticamente en un problema, en el lenguaje cotidiano, el problema suele asociarse con algo que no funciona bien, con una dificultad. Pero en el ámbito académico no necesariamente es algo que no funciona, sino que es algo que estamos frente a una situación que necesita ser analizada, una situación que amerita ser comprendida, que no ha sido lo suficientemente estudiada. Eso es un problema de investigación. Entonces, el problema o fenómeno que ya tenemos delimitado deja de ser simplemente una observación y comenzamos a interrogarlo, comenzamos a ver qué pasa con este tema. Entonces, no es solamente ver que los alumnos, por ejemplo, de primero y segundo grado utilizan el celular en clase. Tenemos que ver cuál es el problema de que los alumnos utilicen el celular en clase. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es problemático que los alumnos utilicen los celulares en clase? Porque no se relacionan con sus pares, porque no atienden a sus docentes. Entonces vemos que no es simplemente definir el uso de los celulares por parte de los alumnos en clase, sino cuál es el problema o qué implicancias eso tiene. Entonces, si volvemos a decir, por ejemplo, los jóvenes se informan por intermedio de las redes sociales y no por los medios tradicionales como sería la televisión o los periódicos impresos. Entonces acá de nuevo vemos que hay un problema realmente, pero tenemos que ver cómo lo convertimos en un problema de investigación, es decir, cómo incide que los estudiantes o que los jóvenes informen a través de las redes sociales y no de los métodos tradicionales en la concepción o en la percepción que ellos tienen de los problemas económicos. Es decir, la realidad es el uso de las redes sociales para informarse y no de los métodos tradicionales, pero desde un punto de vista que es cómo ven ellos o cómo perciben ellos la realidad económica o política. Se comprende entonces cómo esa observación pasa a ser un problema de investigación. ¿Y cómo pasamos de un fenómeno a un problema? Por los tres movimientos, es decir, primero describimos la situación, lo que nosotros dijimos. Los alumnos de primero o segundo grado usan los celulares. Los jóvenes se informan por las redes sociales. Eso es una situación. Luego vemos cuál es la incertidumbre, cuál es lo que yo quiero investigar de eso. En el primer caso, no se relacionan entre sí, no atienden al docente. En el otro caso, dijimos que tienen una percepción sesgada a través de la economía. Esa es la zona gris, la zona de incertidumbre. Y después, en base a ello, surge la pregunta de investigación. A su vez, cuando nosotros vemos este fenómeno, de nuevo con el ejemplo, los alumnos usan los celulares en clase, vemos un fenómeno. Ahora,
ese tipo de información tiene que tener algún sustento, que podría ser una observación propia, datos preliminares, es decir, yo me baso en algunas encuestas, en estudios previos, en antecedentes, es decir, que la función de esto es decir de dónde viene esa observación, de dónde saco yo que los estudiantes se informan por las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un estudio previo, porque hay estadísticas. Entonces, esta información no la confundo ni con el marco teórico ni con el marco metodológico. Simplemente yo estoy enunciando o demostrando que observé tal cosa en base a estos datos. Y ahí es como yo voy construyendo mi problema de investigación. A su vez, este problema de investigación tiene una zona de incertidumbre. Por eso paso al movimiento o al segundo paso. Ya describí la situación, entonces ahora trato de determinar qué problema trae. ¿Qué problema trae que los alumnos de primer y segundo grado de una escuela primaria estén con el celular? La zona gris es la que a mí me da duda. ¿Qué duda me da? No se relacionan, no atienden. Ahí empiezo a encontrar la zona de incertidumbre que me va guiando hacia mi problema. Entonces, el fenómeno ya puede haber sido estudiado por otras personas, ya puede haber sido analizado, pero yo veo que existe un margen que yo puedo aportar, existe algo que yo puedo decir más allá de lo que ya está presentado. Y eso es lo que le da importancia a mi trabajo de investigación. Ahora yo formulo la pregunta de investigación. Con esto ya la redondeo. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a organizar mi trabajo. Y esa pregunta de investigación o redondear mi problema de investigación tiene que tener ciertas características. La primera y fundamental, ser clara, o sea, tiene que ser una descripción sin ambigüedades, tiene que ser que directamente se entienda lo que yo quiero hacer. Cualquier lector, cuando lee mi problema, tiene que entender qué es lo que yo quiero hacer, qué en realidad vi, qué observé y cuál es la zona gris que yo quiero investigar. Entonces tiene que tener una claridad, tiene que tener especificidad, lo que dijimos desde un primer momento, acotado a un tiempo y un espacio. No puedo hablar de la inteligencia artificial, del PBI, del COVID, porque esos son todos temas amplios. Yo necesito acotarlo a tiempo y espacio. Ver que ese problema se puede analizar, es decir, que ya haya información. También habíamos dado anteriormente el mismo ejemplo. Si yo en el 2020 quería analizar las consecuencias del COVID, es muy probablemente, en los alumnos, por ejemplo, o en la salud, es muy probable que no hubiera contado con toda la información. En cambio, años después, 2025, 2026, obviamente ya tengo, es decir, ya tengo datos para analizar esta situación. Y por último, la viabilidad, es decir, si bien hay datos, yo con mis recursos, con mi tiempo y con mis recursos, puedo hacer este análisis. Entonces, estas son todo lo que a mí me está redondeando mi problema de investigación. ¿Cómo saber si yo el problema de investigación lo he planteado bien? Tengo que poder resolver estas tres preguntas. ¿Qué fenómeno estoy observando? Es decir, debe quedar clara la situación, tanto como la que observe, como lo que a mí me despertó el interés, es decir, ¿qué fenómeno estoy observando? Dentro de ese fenómeno dijimos cuál era la nube gris, que es el fenómeno que a mí me genera incertidumbre, que es dentro de eso que yo observe lo que a mí me interesa investigar. Y después, ¿cómo voy a responder? Es decir, ¿qué pregunta específica a mí me va a decir cómo responder a ese problema de investigación? Como dijimos acá también, todo lo que vamos a enseñar acá son paso a paso. ¿Por qué? Porque la tesis era un mundo, no la podíamos resolver. Bueno, lo fuimos haciendo paso a paso. Ahora, la introducción era un mundo, hicimos paso a paso. El problema de investigación también. No es un mundo, lo vamos a hacer paso a paso. ¿Cuáles son los pasos? Primero, yo tengo que describir el fenómeno. ¿Qué es lo que yo observé? De nuevo, observé que los jóvenes se informan por medio de las redes sociales y no de los medios periodísticos tradicionales como el diario o los noticieros de televisión. ¿Qué observé? Que los alumnos de primer y segundo grado usan los celulares en clase. Después tengo que ver qué se sabe. A ver, ¿hay alguien que lo investigó? ¿Tengo datos concretos o es simplemente una observación mía? No, existen datos concretos. Hay alguien
que ya se puso a analizar esta problemática. Perfecto, entonces, hay una realidad. Dentro de esa realidad, ¿cuál es la zona de incertidumbre? ¿Qué es lo que quiero investigar? Ok, los estudiantes o los alumnos pequeños de 6, 7 años están con celular. ¿Qué es lo que a mí me genera duda? ¿Atienden al profesor? ¿No lo atienden? ¿Tienen problemas de conducta? ¿Tienen problemas que no se relacionan entre sus pares? Esa es la zona de incertidumbre. Eso es lo que yo quiero saber dentro de lo que observe una problemática. Puede ser esa, puede ser otra, pero digamos, hay una zona que a mí me interesa investigar. Trato de redactar este problema en 2 o 3 oraciones, como para tenerlo claro. Convierto a este problema en una pregunta de investigación y luego lo verifico con las 3 preguntas claves, que eran estas, saber si estaba bien planteado. ¿Qué es lo que sigue después? Una vez que yo tengo el planteo ya hecho, digamos, de mi problema, tengo que justificar por qué la tesis, o sea, por qué este problema, aparte de interesarme a mí, puede importarle a alguien. Y esto es importante porque en base a eso establezco los objetivos y establezco mi metodología y puedo determinar o comenzar con el marco teórico. Entonces, este momento es muy importante de la tesis porque es lo que empieza a hacerme ver por qué a alguien le va a interesar mi tesis. Porque eso que yo observe no solo es interesante para mí, sino puede ser interesante para la comunidad académica, puede ser importante para la comunidad científica, puede ser importante para profesionales. Entonces, este problema de investigación va más allá de que formalmente yo tengo que poner el punto 1, punto 3, definir el problema de investigación. Es lo que me está dando lugar a todo lo que sigue, porque es la base para mis objetivos. Y recuerden que en base a los objetivos yo planteo mi metodología y planteo mi marco teórico. Entonces, conjuntamente con esto vamos a ver ahora cómo justificamos este problema de investigación.